A chicos, aquí su buen amigo Natsu Dragneel, trayéndoles el pero tan esperado por más de medio año XD, capítulo 11 de nuestro gallo Itadori en el mundo de Mato Seiya y no es lave. Sin nada más que decir, comencemos. En un lugar distinto en un gran monte, el ser con armadura se encontraría observando la situación mientras soltaba un suspiro. Se diría, por lo visto esto se volverá más caótico de lo esperado. Me pregunto si en verdad podrás con esta carga, Itadori. Mientras pensaba en la situación, de repente una persona se haría presente en el lugar. El ser al verlo le diría, con la situación actual él necesitará ayuda. ¿Estás dispuesto a dar tu vida si fuera necesario una vez más? Aquella figura le diría, por protegerlo daré mi vida las veces que sean necesarias. El ser con armadura, extendiendo su mano, crearía un portal, mientras le decía, entonces no te detengo más, aunque recuerda, después de ayudar a Itadori a resolver la situación, volverás al otro mundo. Aquella figura le diría, con tal de volver a verlo una vez más es suficiente. Sin dudar un solo segundo más, rápidamente aquella figura cruzaría aquel portal. El ser con armadura, girando su mirada hacia otra dirección, se diría, me pregunto cómo reaccionará al volver a verlo nuevamente. Después de haber cruzado por aquel portal, el ente comenzaría a observar los alrededores, sintiendo como la energía de aquel lugar era desbordante. Mientras examinaba los alrededores se diría, esto es, no hay duda, en verdad este lugar es el mundo original. Saliendo de su impresión, aquel ente comenzaría a emanar un aura oscura. Por fin, después de tanto, la llegada de mi señor será inminente. No obstante, en este momento, en mis condiciones actuales, tomará algo más de tiempo. El daño que me hizo ese sujeto aún persiste en todo mi cuerpo. Pero aún así, esta emoción, esta sensación que siento, no puedo controlarlos. Espero que seas tan fuerte como ese sujeto. Estoy emocionado de saber que tan fuerte es esta versión tuya, héroe. Esta vez nuevamente nos volveremos a ver, decía el ente mientras tomaba impulso hacia una dirección. Pasando con Kyouka, quien al oír que Itadori sería ejecutado miraría sorprendida al sujeto de ojos vendados. ¿Qué estás diciendo? Porque Yuji va a ser ejecutado. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Tenka, tratando de tranquilizarla, le diría, cálmate Kiyochin, esto es solamente un recuerdo. Kyouka, tranquilizándose un poco, estaría confundida mientras le decía, un recuerdo. Tenka le diría, así es, esto es solo un recuerdo de Esclavo Kun de sus inicios en el mundo de la hechicería. Kyouka le diría, pero ¿cómo es esto posible? Tenka le diría, no lo sé, solo sé que después de que cruzamos aquel portal de repente todo se hizo confuso para mí. Kyouka le diría, entonces si esto es tan solo un recuerdo, ¿en dónde está Yuji? Tenka, angustiada, le diría, no lo sé, cuando desperté solo estabas tú aquí, espero que Esclavo Kun se encuentre bien. Kyouka, soltando un suspiro, diría, tenemos que encontrar la manera de salir de este lugar. Tenka le diría, concuerdo, debemos salir de este sitio, pero ¿cómo lo haremos? Mientras ambas pensaban en cómo podrían salir de aquel lugar, de repente verían como todo el entorno a su alrededor comenzaría a cambiar. Kyouka y Tenka comenzarían a observar los eventos de nuestro gallo a lo largo de su camino como hechicero. Kyouka, aún estando sorprendida, se diría, así que todos estos son los recuerdos de Yuji. Kyouka vería cómo Itadori aceptaba consumir todos los dedos de su cuna para después ser ejecutado con tal de disminuir el número de las maldiciones. Vería los sucesos ocurridos en la penitenciaría, el sacrificio que hizo para salvar a su amigo Megumi Fushiguro. Vería cómo su cuna le ofrecía volver a la vida a cambio de algunas condiciones. Sería testigo de cómo era el poder del hechicero más fuerte, su maestro Satoru Gojo. Vería uno de los sucesos que marcaría la vida de nuestro gallo como hechicero, verlo tener que suplicar desesperadamente a la maldición dentro de él para que salvara a su amigo Junpei, pero lo único que recibiría sería las burlas de ambas maldiciones mientras veía cómo su amigo moría en sus brazos sin poder hacer nada al respecto. Kyouka, entre más veía estos recuerdos, se preguntaría cómo es que podían existir seres tan despreciables, no comprendiendo la naturaleza de las maldiciones. Mientras los recuerdos seguían avanzando, vería la participación de Itadori en el evento contra la escuela de Kyoto, hasta los eventos del puente Yasuhashi. Mientras Kyouka seguía observando, Tenka, apretando sus puños, le diría, Kiyochin, escucha, a partir de aquí tendrás que ser fuerte para lo que verás a continuación. Kyouka le diría, ¿por qué lo dices de esa manera? Tenka, esta le diría, porque lo que verás a partir de ahora serán momentos muy dolorosos que Esclavo Kun tuvo que soportar como hechicero. Kyouka, al oír esto, quedaría sorprendida mientras le decía, por lo visto tú no pareces estar sorprendida con lo que está sucediendo. Tenka, es como si ya hubieras visto los recuerdos de Yuji antes. Tenka, girando su cabeza, apretaría sus puños mientras le decía, digamos que yo ya pude presenciar los recuerdos de Esclavo Kun en una ocasión. Kyouka, al oír esto, estaría sorprendida mientras le decía, tú ya habías visto los recuerdos de Yuji antes, ¿cómo fue que sucedió? Tenka le diría, lo siento Kiyochin, pero eso es algo que no puedo decirte en este momento. Kyouka le diría, ¿y por qué no puedes hacerlo? Tenka le diría, porque le hice una promesa a alguien y pienso cumplirla. Kyouka le diría, una promesa.
¿A quién se la hiciste a Yuji? Tenka solo se quedaría en silencio. Kyouka, al ver que no decía nada, le diría después, hablaremos sobre esto. Por ahora Kyouka, girando su cabeza, seguiría viendo los recuerdos de nuestro gallo, que ahora se encontraba en una ciudad. En ese momento Kyouka presenciaría aquel suceso, que marcarían un antes y un después en la vida de Itadori. El incidente de Shibuya. Kyouka vería como Itadori recibía la noticia de que su maestro había sido sellado, vería el enfrentamiento que sostuvo con su hermano, vería como Itadori estando inconsciente le hacían consumir más de 2 de su cuna, haciendo que el rey de las maldiciones tomara posesión de su cuerpo, vería como Sukuna hacía un acuerdo con la maldición volcán, en donde si lograba asestarle un solo golpe, lo ayudaría, comenzando por masacrar a todos los humanos de la ciudad, pero posteriormente Kyouka vería como la maldición volcán era tratado como si fuera solo un simple juguete, vería como Sukuna salvaba al amigo de Itadori para después enfrentarse con Majoraga, en donde después de usar su expansión de dominio no quedaría nada a su alrededor. La impresión de Kyouka pasaría a convertirse en impacto, que la haría temblar al ver la destrucción del dominio de Sukuna, al ver el gran poder destructivo del rey de las maldiciones. Aunque Kyouka estaría horrorizada por lo que había presenciado, lo que seguiría a continuación la harían derramar algunas lágrimas de impotencia al ver cómo Sukuna caminaba por la ciudad mientras decía: Mocoso, aprieta bien los dientes. Debería morirme. Soy el único. ¡Soy el único que debería morir! ¡Aquí! Al ver el estado en el que se encontraba Itadori, Kyouka intentaría abrazarlo, pero solo conseguiría atravesarlo, ya que solo era un simple recuerdo. Tenka le diría: por eso te advertí que debías de ser fuerte, ¿no es así? Kiyochin, esclavo Kun, aceptó convertirse en un asesino de maldiciones sin buscar gloria ni perdón, solo para cumplir con su deber. Es increíblemente fuerte, pero me rompe el corazón. Apretando sus puños, Kyouka estaría sin palabras. Tenka al verla le diría: esto aún está lejos de terminar, Kiyochin. Kyouka miraría a Tenka, está apartando su mirada, le señalaría a Itadori, quien volvería a levantarse mientras se decía: tengo que irme, tengo que pelear, si solo dejo las cosas como están, terminaré siendo solo un asesino. Cambiamos de lugar. Kyouka vería ahora como Itadori bajaba hacia una estación, mientras caminaba vería delante suyo como el maestro de Itadori, Kento Nanami, era asesinado por la maldición de cara cosida conocida como Majito. Antes de morir, Nanami le diría unas últimas palabras: Itadori, te dejo el resto a ti. Kyouka, aunque estaría impactada, vería como Itadori se lanzaba a enfrentar a la maldición de grado especial. En un momento de la batalla, Kyouka vería como su amiga Nobara Kugisaki se unía a la batalla, renovando las esperanzas de Itadori al sentir que no estaba luchando solo. Pero en una batalla varias cosas pueden suceder, y en un punto de esta, Kyouka vería como Majito lograba tocar a la amiga de Itadori sin que éste pudiera evitarlo. Antes de que su amiga cayera frente a sus ojos, le diría a Itadori que les dijera a todos de que no estuvo tan mal. Kyouka quedaría más impactada al ver cómo Itadori veía a su amiga caer delante de él, mientras Itadori seguía impactado. Kyouka vería cómo este era atacado sin piedad por la maldición. Mirando la escena, apretaría sus puños por la impotencia que sentía dentro suyo sin poder hacer nada al respecto. Mientras seguía observando, vería cómo Itadori era salvado a un último segundo por su brother Aoi Todo, quien había llegado al lugar junto a alguien más. Kyouka vería como su amigo Todo lo animaba a seguir batallando. Kyouka tendría esperanza en que Itadori volvería a levantarse para seguir combatiendo, aunque, al observarlo, quedaría impactada al ver como aquel, a quien consideraba un gran guerrero, se menospreciaba a sí mismo sin poder perdonarse. Kyouka al ver a Itadori derrumbarse de esa manera, lágrimas comenzarían a caer por sus mejillas. Tenka desviaría su mirada mientras lágrimas también comenzaban a caer de su rostro. Kyouka, limpiándose las lágrimas, se diría: Yuji, la primera vez que me contaste sobre ti sabía que me estabas ocultando varias cosas. Ahora veo que tenías tus razones para hacerlo, has visto morir a tus amigos como a tus mentores uno tras otro. Y aún así, cuando te pregunté el de por qué seguías luchando, solo me dijiste que querías evitar que otros sufrieran, pero ¿cómo puedes expresarle a alguien sobre todo lo que habías tenido que pasar? Tenka le diría: este fue uno de los momentos más dolorosos que Esclavo Kun tuvo que pasar. Mientras Kyouka se limpiaba las lágrimas, vería como el brother de Itadori, Aoi Todo, le decía algunas palabras solo para al final terminar diciéndole: ¿qué fue lo que ellos dejaron en tus manos?
Estas palabras harían que Itadori reaccionara, mientras Kyouka seguía observando vería que el otro sujeto curaba las heridas de Itadori mientras le decía que había una mínima posibilidad de que su amiga aún podía salvarse. Mientras la batalla contra la maldición volvía a desarrollarse, Kyouka vería como Itadori recuperaba parte de su voluntad poniéndose de pie nuevamente volvería a seguir combatiendo. A partir de aquí Kyouka vería cómo se desarrolla toda la batalla entre Itadori, todo y la maldición Majito en donde al final Kyouka vería como Itadori lograría derrotar a la maldición, pero cuando estaba a punto de acabar con él, Kyouka vería como un hombre con ropa de monje y cicatrices en la frente hacía su aparición para salvar a la maldición, aunque lo que pasaría a continuación la dejaría sorprendida al ver cómo aquel hombre después de un intercambio de palabras absorbía a la maldición, vería como Itadori iría directamente hacia él, para intentar liberar a su profesor de la prisión confinadora, pero al estar debilitado sería vencido fácilmente. Kyouka vería a los de la escuela de Kyoto llegar al lugar para ayudar a Itadori, vería como también Choso hacía su aparición para proteger a Itadori entre todo el caos de la batalla, más la aparición de Uraume y la de Yuki Tsukumo al final Kyouka vería como aquel hombre junto a Uraume se iban del lugar. Kyouka quedaría sorprendentemente impactada por todo lo que había presenciado hasta ahora. Tenka al verla le diría Kiyoshin ¿te encuentras bien? Sé que esto debe de ser muy impactante para ti, créeme también lo fue para mí la primera vez que lo vi. Kyouka le diría solo necesito tomar un respiro mientras Kyouka trataba de recuperar el aliento de todo lo que había presenciado el lugar nuevamente comenzaría a cambiar. Tenka al ver esto le diría Kiyoshin prepárate, Kyouka al oír esto soltaría un suspiro mientras le decía estoy lista. En los siguientes acontecimientos Kyouka vería a Itadori sentado en unas escaleras en donde después de algunos intercambios de palabras con su hermano Choso, vería como Itadori se encargaba de eliminar a las maldiciones que habían en Shibuya junto a su hermano. Kyouka se enteraría de que ahora sin su maestro su sentencia de ejecución se llevaría a cabo inmediatamente. Kyouka vería quién era el encargado de ejecutar la sentencia, así que ese es Yuta Okotsu. Tenka diría así es él es el senpai de Esclavo-kun. Kyouka quedaría sorprendida al ver cómo Itadori era apuñalado pero todo sería una actuación para fingir su muerte ante los altos mandos, para que pensaran que estaba muerto de aquí en adelante. Kyouka vería como su amigo Megumi Fushiguro le pedía ayuda para salvar a su hermana del juego del viaje a la extinción, vería como Itadori aceptaría ayudarlo. Sin embargo le haría prometer a Yuta, que si Sukuna volvía a tomar el control de su cuerpo terminara con él sin dudarlo. Kyouka y Tenka al escucharlo decir esto a las dos comenzaría a dolerles el pecho. Kyouka vería el encuentro de Itadori y sus amigos con el señor Tengen en donde se trazarían los objetivos principales los cuales serían primero liberar a Satoru Gojo de la prisión confinadora, segundo salvar a Tsumiki Fushiguro, tercero detener a Kenyaku, pero antes Kyouka vería como Itadori y su amigo Fushiguro irían a pedirle ayuda a un estudiante de tercer año llamado Hakari Kinji en donde después de haber participado en el club de la pelea y de que Itadori demostrará de por qué era el gallo, manteniéndose en pie ante los madrazos de Hakari decidiría ayudarlos a cambio de que después lo ayuden a él a cambiar las normas de la hechicería. Kyouka vería como Itadori y compañía se repartían los objetivos que cada uno debía de hacer. Una vez que los objetivos fueron fijados, Kyouka vería como Itadori y su amigo Fushiguro entrarían dentro de la barrera del viaje a la extinción, pero una vez que ambos entraron Kyouka vería como Itadori estaba cayendo desde el cielo. Mientras caía Kyouka vería como era embestido en el aire contra un edificio por una chica con cabello de avión, quedando sorprendida por la gran resistencia que demostraba Itadori. Mientras la batalla seguía en curso vería como Itadori se encargaba fácilmente de la chica avión y del sujeto con cabeza de helicóptero. Kyouka vería como Itadori se encontraba con un supuesto conocido que lo guiaría hacia donde se encontraba Higuruma. Después de haber llegado al lugar en donde se encontraba vería como Itadori entraba a aquel sitio en donde se encontraría con él. Kyouka vería como Itadori trataría de convencerlo para que los ayudara pero vería como este se negaría. Esto haría que Itadori no tenga más opción que usar la fuerza. Mientras el combate se desarrollaba entre ambos en un momento de Kyouka y Tenka verían como Itadori era acusado de los sucesos en Shibuya. Al ver esto Kyouka diría pero lo que sucedió no fue culpa de Yuri. Tenka diría pero aún así para Esclavo-kun. Kyouka quedaría sin palabras al ver cómo Itadori sin dudar aceptaba la culpa. Tenka diría Esclavo-kun se culpa por su debilidad de no haber podido contener a Sukuna en esos momentos.
Kyouka diría aún así cargar con una condena que no es suya. Tenka al oír esto solo agacharía la cabeza, mientras que Kyouka al verla giraría su mirada para seguir observando. Al final Higuruma vería la verdadera naturaleza de Itadori y su falta de malicia, sintiendo empatía por él le transferiría sus 100 puntos. Mientras los recuerdos seguían avanzando, Kyouka vería varios sucesos que le sucederían a Itadori a lo largo de los juegos del sacrificio. Mientras seguía observando llegaría al momento donde Kyouka vería cómo Sukuna lograría apoderarse del cuerpo del amigo de Itadori, desatando un enfrentamiento en donde a pesar de contar con la ayuda de su senpai Maki Zenin, no pudieron lograr detenerlo. Al final Kyouka vería como Sukuna se iba del lugar mientras se burlaba de Itadori. Kyouka al ver esto apretaría sus puños con fuerza por la impotencia que debió de sentir Itadori en ese momento. Tenka al verla así le diría: sé cómo te estás sintiendo, Kiyochin, pero tienes que calmarte, esto ya casi termina. Kyouka soltaría un suspiro mientras le decía: lo sé, tienes razón, pero aún así es frustrante. Por cierto, Tenka, ¿qué es lo que seguirá a continuación? Tenka le diría: de aquí en adelante comienza la batalla final que tuvo Esclavo Kun. Después de decir esto, Kyouka vería como Itadori estaba decidido a salvar a su amigo. Vería como su hermano Choso le entregaba los apuntes de Yuki Tsukumo sobre el alma, además de que estaría de acuerdo con que Itadori consumiera los úteros malditos restantes, diciéndole de que ellos seguirían viviendo dentro de él. Después de esto, Kyouka vería como Itadori junto a sus compañeros liberaban a su maestro de la prisión confinadora. Vería la preparación de los planes junto a los entrenamientos que harían Itadori con sus amigos para el día de la batalla. Mientras Kyouka seguía observando, vería como el gran día había llegado. Kyouka a través de los recuerdos de Itadori sería testigo de la gran batalla de los más fuertes, quedando asombrada mientras se decía: ahora entiendo por qué Yuji decía que incluso con la transformación no podría vencer a su maestro. Mientras Kyouka seguía observando el gran enfrentamiento, vería como al final el maestro de Itadori caería derrotado. Aunque Kyouka estaría sorprendida, vería como Itadori saltaba al campo de batalla para enfrentar al rey de las maldiciones. Mientras contemplaba cómo se desarrollaba el intenso enfrentamiento, vería como Itadori alcanzaba un nuevo nivel. Vería como Sukuna, a pesar de estar debilitado, volvería a usar su dominio. Vería como Itadori lograba resistir usando el dominio simple, pero aún así Kyouka vería como Sukuna lanzaba un gran ataque hacia él. Pero antes que el ataque impactara contra Itadori, Kyouka vería como su hermano Choso se sacrificaba para salvarlo, dando su vida por la de él. En unas últimas palabras, Kyouka vería como ambos se despedían mientras el polvo se dispersaba del lugar. Kyouka solo vería a Itadori y Sukuna aparentemente sin nadie alrededor. Sin embargo, mientras el polvo más se disipaba, vería como una sombra misteriosa haría su aparición en el campo de batalla. Kyouka quedaría sorprendida al ver que se trataba del brother de nuestro gallo Aoi Todo, quien le diría a Itadori de que muy posiblemente todos estuvieran a salvo. Kyouka vería como Itadori, aferrándose a esa ínfima posibilidad, decidiría seguir combatiendo mientras la batalla continuaba desarrollándose. Kyouka vería como Yuta en el cuerpo de Satoru Gojo haría su aparición para unirse al enfrentamiento, pero lamentablemente su participación sería muy breve. Vería como Ángel también haría su aparición, pero Sukuna la sacaría del combate junto a Aoi Todo, quedando solo Itadori en el campo de batalla. Mientras Kyouka veía con intriga qué iba a pasar a continuación, de repente vería a Itadori juntar ambas manos mientras pronunciaba unas palabras: expansión de dominio. Kyouka quedaría asombrada al ver una estación de tren mientras se decía: así que este es el dominio de Yuji, ¿por qué es tan diferente? Tenka le diría: porque esta es la primera vez que Esclavo Kun usa esta técnica. Mientras los recuerdos seguían, Kyouka vería a Itadori y a Sukuna nuevamente en el cuerpo de Itadori mientras estaban dentro del dominio. Kyouka vería como Itadori le mostraba todos sus recuerdos a Sukuna, diciéndole que antes pensaba que vivir consistía en cumplir un rol, pero que ahora entendía que cada vida tiene su valor. Sukuna le diría que lo entendía perfectamente, pero que aún así no sentía nada. De repente Kyouka vería como Sukuna le decía a Itadori si le estaba mostrando compasión. Itadori le diría que estaba en lo correcto y de que si le devolvía a su amigo Fushiguro y regresaba a su cuerpo, lo dejaría vivir un poco más. Kyouka vería como por primera vez el rey de las maldiciones sentiría ira hacia él. Vería como Sukuna se protegía del dominio de Itadori usando la canasta hueca de mimbre. Mientras el enfrentamiento entre ambos volvía a desarrollarse, Kyouka vería como Sukuna le decía a Itadori que nunca imaginó sentir algo por él, mucho menos algo como la ira, pero que por haberle faltado el respeto al decir que sentía lástima por él, iba a ser que todos sus amigos pagaran el precio de su insolencia.
Mientras Kyouka seguía observando vería como Itadori hablaba con el alma de su amigo Fushiguro expresándole que se sentía solo sin él. En ese momento Kyouka vería como uno de los pies de Sukuna caería en las sombras. Kyouka al ver que el amigo de Itadori le había respondido no desaprovecharía la oportunidad y seguiría atacando hasta que en un momento de la batalla vería como Sukuna cortaba una de las armas de Itadori quedando sorprendido al ver como a Itadori le faltaba otro de sus dedos. Mientras Kyouka seguía observando quedaría sorprendida al ver como de un momento a otro del pecho de Sukuna repentinamente comenzarían a salir púas. Esta técnica no es de Tenka, le diría, así es de la amiga de Esclavo-kun. Al parecer sí pudo sobrevivir Kyouka, aunque seguía sorprendida vería como Itadori, cargando con la esperanza de todos sus amigos, le pondría fin a la larga batalla con un potente Black Flash que terminaría el combate. Mientras el dominio de Itadori desaparecía, Kyouka vería como Sukuna era separado del cuerpo de Fushiguro, vería como Itadori se acercaba hacia Sukuna mientras le decía Sukuna, tú eres yo. Mientras ambos intercambiaban palabras, Kyouka vería como Sukuna terminaría diciéndole a Itadori de que no lo subestimara, después de todo era una maldición. Después de haber presenciado los recuerdos de nuestro gallo, Kyouka volvería a apretar sus puños mientras se decía, en verdad pasaste por muchas situaciones duras, ¿no es así, Yuri? Tenka con una mirada triste le diría, incluso en los momentos más difíciles, a pesar de las pérdidas que tuvo a lo largo de su camino como hechicero, Esclavo-kun volvió a levantarse, realmente es impresionante. Kyouka limpiándose las lágrimas tomaría aire, soltando un suspiro diría, necesitamos salir de este lugar, necesito ver a Yuji. Tenka le diría, yo también quiero verlo, pero aún debemos encontrar una manera de salir de este espacio. Mientras ambas pensaban cómo poder salir de aquel lugar, de repente los alrededores volverían a cambiar una vez más, solo que en esta ocasión sería algo diferente. Kyouka y Tenka estarían sorprendidas, pero reconocerían aquel lugar, estando sobre una gran pila de huesos. El rey de las maldiciones vería a ambas con una sonrisa mientras les decía, y bien disfrutaron de los recuerdos del mocoso. Kyouka asombrada al verlo le diría, pero si tú habías sido derrotado por Yuri. Tratando de controlar todas sus emociones en ese momento, Kyouka le lanzaría una mirada de desprecio mientras le seguía diciendo, ¿cómo es posible que estés en este lugar? Sukuna soltando una carcajada repetiría las mismas palabras de Itadori, tú eres yo. Fueron las palabras que el mocoso me dijo. Kyouka al oírlo decir estas palabras desenvainaría su espada mientras le decía, él nunca sería alguien como tú. Sukuna le seguiría diciendo, recuerdo haberle dicho también de que no me subestimara, después de todo soy una maldición. Kyouka no pudiendo soportar más estaría a punto de atacarlo, pero antes que pudiera hacerlo sería detenida por Tenka, quien le diría, Kiyochin, no lo hagas, sé cómo te sientes, créeme, pero en este momento aunque esté sin parte de su poder sigue siendo más fuerte que nosotras. Kyouka al oír a Tenka decir esto soltaría un chasquido de impotencia. Sukuna con una sonrisa les diría, me alegra ver que conoces tu lugar, mocosa, porque esta vez no estará aquel sujeto de la armadura para protegerte. Kyouka confundida se diría, sujeto de la armadura. Tenka mirando fijamente a Sukuna le preguntaría que en dónde se encontraban. El rey de las maldiciones soltando un suspiro les diría, ¿y por qué crees que estoy en la obligación de responder tu pregunta, mocosa? Kyouka sin darle importancia daría un paso al frente mientras le decía, entonces dime una cosa, ¿por qué razón aún sigues al lado de Yuji hasta este momento? Sukuna le diría, eso es un asunto entre el mocoso y yo. Kyouka le diría, los asuntos de Yuji también son mis asuntos. Sukuna le diría, a alguien tan insignificante como tú que solo depende de la cooperación del mocoso, no me hagas reír, sin el mocoso tú no serías nada. Lo único que haces es interferir con el potencial que el mocoso lograría alcanzar, depender de una transformación, sí que es patético de su parte, que desperdicio de mis habilidades. Kyouka al oír esto estaría pensativa por lo que Sukuna le había dicho, pero Tenka le diría, Kiyochin, no creas en lo que dice, solo busca confundirte. Kyouka recuperándose le diría, molesta, dime de una vez qué es lo que quieres de Yuji. Sukuna con una sonrisa le diría, muy pronto lo sabrás. Les mostraré lo que es la verdadera hechicería. Además, respondiendo a su primera pregunta, hasta este momento no se han podido darse cuenta de que están dentro de la mente del mocoso. Ambas al oír que estaban dentro de la mente de Itadori quedarían sorprendidas. Sukuna les seguiría diciendo, de seguro cuando cruzaron aquel portal se podría decir que sus mentes en ese momento se conectaron, permitiéndoles acceder a los recuerdos del mocoso. Tenka pensativa diría, si es verdad lo que dice, eso explicaría por qué no pudimos encontrar a Esclavo-kun cuando despertamos. Kyouka diría, entonces ¿cómo salimos de aquí? Sukuna les diría, oh, al parecer el mocoso ya pudo lograr despertar. De seguro en un momento deberían de hacerlo ustedes también.
Tenka viéndolo fijamente le diría no sé qué es lo que estés planeando hacer con Esclavo Kun, pero estoy segura de que él no permitirá que vuelvas a tomar de nuevo el control de su cuerpo. Kyoka le diría así es Yuya y nunca volvería a hacer ningún pacto contigo. Sukuna al oír esto solo les diría de verdad tienen grandes expectativas sobre el mocoso, pero no tengo que hacer nada, verán como él por sí mismo vendrá voluntariamente hacia mí. Kyoka y Tenka al escucharlo decir esto le lanzarían una mirada asesina al rey de las maldiciones que poco o nada le importaría. De repente Kyoka y Tenka sentirían como comenzaban a desvanecerse. Sukuna al ver esto les diría por esta vez dejaré que se marchen mocosas, quiero que sean testigos entre lo que sucederá entre el mocoso y yo. Antes de terminar de desaparecer Kyoka le diría te aseguro que protegeré a Yuji, no permitiré que vuelvas a causarle más daño. Tenka le diría así es de igual forma te digo que no permitiré que sigas lastimando a Esclavo Kun. Después de decir esto de repente ambas abrirían los ojos al mismo tiempo. Tras despertar al principio Kyoka y Tenka estarían confundidas, no obstante ambas mirándose fijamente se darían cuenta de lo que había sucedido había sido real. Al mismo tiempo que se ponían de pie ambas, verían que estaban en lo que parecía ser una cueva, pero no verían a Itadori por ningún lado mientras Kyoka y Tenka se prepararían para ir a buscarlo. De repente escucharían unos pasos que venían hacia ellas. Kyoka le diría a Tenka que estuviera preparada, esta asentiría con la cabeza, mientras los pasos cada vez más se acercaban hacia ellas verían la sombra de alguien a la distancia. Kyoka y Tenka estarían en guardia listas para atacar, sin embargo para alivio de ambas, verían que aquella figura era la de nuestro gallo. Kyoka al verlo estaría aliviada, Tenka en cambio rápidamente se abalanzaría sobre él para abrazarlo. Itadori estaría sorprendido, pero al ver que ambas ya habían despertado estaría más aliviado. Vaya que bueno que al fin hayan despertado. ¿Cómo se encuentran? Kyoka aunque quería preguntarle varias cosas, sabría que ese no era el momento, ni el lugar indicado para hacerlo. Soltando un suspiro le diría a Yuji en donde nos encontramos. Tenka también le diría es cierto Esclavo Kun en donde estamos. Itadori les comenzaría a contarles qué fue lo que sucedió después de que ambas quedaran inconscientes. Después de que cruzáramos ese portal había despertado junto a ustedes dos al principio. Estaba confundido, ustedes aún seguían inconscientes. Mientras comenzaba a inspeccionar un poco los alrededores, me di cuenta de que al parecer habíamos terminado en algún lugar de Mato. Mientras seguía inspeccionando de repente vi como varios Shurukis comenzaban a aparecer cerca de nosotros. Ya que ustedes aún seguían inconscientes, decidí movernos a un lugar un poco más seguro. Por suerte pude lograr encontrar esta cueva, donde pude dejarlas a ustedes dos a salvo, mientras yo me encargaba de algunos Shurukis, que estaban cerca a nuestra posición. Kyoka intrigada se preguntaría en qué parte de Mato se encontrarían actualmente después de haber cruzado ese portal, pero saliendo de sus pensamientos le diría gracias Yuji por habernos protegido. Tenka le diría Esclavo Kun de seguro debes de estar muy exhausto. Itadori les diría no se preocupen, durante el enfrentamiento con esos Shurukis, pude liberar varios Black Flash que me ayudaron a recuperar parte de mi energía maldita. Kyoka confundida le diría ayudaron a recuperar parte de tu energía maldita. Itadori le diría el Black Flash es un golpe devastador que permite potenciar el poder del usuario, pero no solo eso sino que también le permite renovar las energías, reducir el agotamiento, dándole la posibilidad al usuario de volver a emplear las técnicas nuevamente. Kyoka le diría ya veo, es bueno saber que hayas recuperado parte de tu fuerza. Tenka, quien seguía abrazando a nuestro gallo, diría entonces Kiyochin, Esclavo Kun, ¿qué es lo que deberíamos de hacer ahora? Kyoka diría no sabemos qué fue lo que sucedió con ese sujeto que nos atacó Yuji, lo mejor ahora sería volver a los dormitorios. Itadori diría de acuerdo. De momento será mejor volver y ver cómo están las demás. Tenka extendiendo su mano abriría un portal mientras decía entonces andando. Una vez que los tres cruzaron el portal, quedarían sorprendidos al ver que solo se habían teletransportado a una parte de la misma cueva. Tenka sorprendida volvería a intentar usar otro portal nuevamente, pero seguiría siendo el mismo resultado. Itadori sorprendido le diría sucede algo con sus portales señorita Tenka. Esta diría que extraño, esto nunca me había sucedido antes. Kyoka pensativa al ver lo que estaba sucediendo le diría será que tu habilidad haya sido afectada por ese portal que cruzamos antes. Tenka le diría no lo sé, puede ser una posibilidad. Itadori les diría si no puede usar los portales entonces, ¿qué les parece si usamos la transformación para poder llegar a los dormitorios? Itadori trataría de acceder a la transformación, pero para impresión suya y la de Kyoka, nada pasaría. Al ver esto Kyoka se diría no puede ser porque otra vez está sucediendo esto.
Itadori, pensando en todo lo que había sucedido hasta el momento, le diría: capaz esto se deba por la batalla que sucedió contra aquel ente, posiblemente haya sido demasiado para la transformación, por eso en este momento no podemos acceder a ella. Kyoka, tomando un respiro, diría: espero que sea eso. Porque si ese sujeto vuelve a aparecer no tendrías la transformación para poder enfrentarlo. Itadori les diría: entonces si no podemos usar los portales de la señorita Tenka y yo no puedo lograr acceder a la transformación, solo nos queda avanzar a pie, pero hay que tener cuidado ya que aún no estamos al máximo de nuestras capacidades. Mientras los tres salían de aquella cueva, comenzarían a dirigirse hacia la base, encontrándose con varios Shukis en el camino a los cuales derrotarían sin muchos esfuerzos. Tenka se daría cuenta que aunque no podía teletransportarlos a los dormitorios, sí podía usar sus demás habilidades como Amenomitori. Kyoka también, mientras se encargaba de algunos Shukis, vería en algunos momentos como Itadori fácilmente barría con varios de ellos. En ese momento a Kyoka comenzaría a dolerle el pecho al recordar aquellas palabras que le había dicho aquel rey de las maldiciones. Mientras estaba distraída, de repente un Shuki intentaría atacarla por la espalda. Kyoka reaccionaría para poder bloquear el ataque, sin embargo quedaría sorprendida al ver cómo el Shuki era cortado antes que pudiera tocarla. En ese momento Kyoka, mirando a nuestro gallo, se diría para sí misma: ¿será que en verdad solo estaré limitando el potencial de Yuji? Sin mis limitaciones me pregunto realmente qué tan fuerte lograría volverse. Mientras Kyoka seguía en sus pensamientos, Itadori y Tenka se acercarían hacia ella. Al ver a Kyoka con la mirada perdida, Itadori le diría: ¿te sucede algo, Kyoka? Tenka, al verla de esa manera, sabría lo que estaba sucediendo. Acercándose a nuestro gallo, le diría: esclavo-kun, tal vez Kiyochin aún esté afectada por lo que está sucediendo, porque no la dejamos descansar unos momentos. Itadori le diría: entiendo, entonces veré que no haya más Shukis alrededor de la zona. Tenka, al ver cómo nuestro gallo se iba del lugar, le diría: gracias, esclavo-kun. Una vez que Itadori se fue del lugar, Tenka, acercándose, miraría a Kyoka mientras le decía: sigues pensando en lo que pasó con él. No es así, Kiyochin, ya te lo dije, él solo quería confundirte. Kyoka, apretando sus puños, le diría: ya lo sé, pero aún así, con todo lo que ha sucedido, no puedo dejar de pensar en lo que dijo. ¿Será que en verdad solo estaré limitando su potencial? Sin mi limitación, ¿qué tan fuerte lograría volverse Yuji? Pero sin él a mi lado yo tampoco podría seguir avanzando. Tenka, mirándola fijamente, le diría: Kiyochin, creo que esto es algo que deberías de hablar a solas con esclavo-kun cuando estemos en un lugar más seguro. Hazle saber sobre cómo te sientes sobre toda esta situación que está sucediendo. Sé que él te lo explicará, pero también, Kiyochin, debes de confiar en él. Si esclavo-kun decidió ocultar algunas cosas, fue porque tuvo sus motivos para hacerlo, como pudimos ver en sus recuerdos. Kyoka, agachando su mirada, soltaría un suspiro mientras le decía: está bien, de momento concentrémonos en regresar a los dormitorios. Después de terminar de hablar, verían como nuestro gallo regresaba al lugar. Mirando a Kyoka, le preguntaría si ya se encontraba mejor. Kyoka, acercándose hacia él, lo miraría fijamente mientras le decía: Yuji, cuando regresemos tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Itadori, al ver su mirada muy seria, le diría: de acuerdo, cuando estemos más seguros te explicaré todo lo que está sucediendo. De acuerdo, confiaré en ti, le diría Kyoka mientras se preparaba para seguir avanzando. Pero después de haber caminado por demasiado tiempo, Itadori, viendo a las dos cansadas, les diría: creo que deberíamos descansar un momento. Kyoka diría: no, aún nos falta demasiado para llegar. Tenka, agotada, diría: creo que esclavo-kun tiene razón, Kiyochin, deberíamos descansar un momento. Kyoka le diría: no podemos, sería peligroso. Itadori, al verla, le diría: señorita Tenka, si se siente demasiado cansada puedo llevarla. Tenka, sorprendida, le diría: ¿estás seguro, esclavo-kun? No será una molestia. Itadori, con una sonrisa, le diría: para nada. Tenka, quien ya se sentía agotada por tanto haber caminado, aceptaría esa oportunidad subiéndose a la espalda de nuestro gallo. Mientras se sonrojaba, le diría: gracias, esclavo-kun. Kyoka, al ver cómo Tenka se ponía cómoda sobre la espalda de nuestro gallo, se pondría algo celosa, pero antes que pudiera decir algo, vería como Itadori también la tomaba entre sus brazos. Kyoka, avergonzada, le diría: ¿qué estás haciendo, Yuji? Bájame, yo aún puedo seguir. Itadori, mirándola fijamente, le diría: tú también necesitas descansar, yo ya me encuentro en mejores condiciones. Kyoka quería seguir replicando, pero antes que pudiera decir algo más, nuestro gallo, tomando impulso, comenzaría a avanzar. Mientras seguían con su camino hacia los dormitorios, de repente los tres divisarían una gran explosión a lo lejos. Kyoka, sorprendida, diría: ¿pero qué fue eso? Itadori le diría: no lo sé, pero puede tratarse de ese sujeto.
Deberíamos ir a averiguar, Kyouka le diría, pero Yuji sin la transformación en tu estado actual. Itadori le diría, no te preocupes, estaré bien, lo más importante ahora es que debemos detenerlo, además de seguro él también debe de estar en las mismas condiciones que yo. Tenka diría, es probable, pero aún así no deberías confiarte, esclavo Kun. Itadori le diría, de acuerdo, tendré cuidado. Una vez que los tres llegaron al lugar, Itadori, Kyouka y Tenka quedarían impactados por lo que presenciarían. A la distancia verían como una gran batalla se estaba desarrollando y entre los que se estaban enfrentando Kyouka y Tenka verían como personas parecidas a ellas estarían combatiendo contra el ente, mientras que al lado de Suzu, Imari, Yachio y Sahara estarían combatiendo con unas criaturas. Itadori, aunque también estaría sorprendido, vería como aquellas criaturas con las que estaban batallando no eran Shurukis, sino que eran unas especies de criaturas que se asemejaban más a lo que se parecía ser una maldición. Mientras los tres seguían observando, verían como aquellas criaturas comenzaban a tener ventajas sobre ellas. Itadori al ver esto decidiría ayudarlas. Mirando a Kyouka y a Tenka les diría, no sabemos qué es lo que está sucediendo exactamente, pero de algo estoy seguro y es que necesitan ayuda. Kyouka, señorita Tenka, ustedes quédense aquí, estén atentas. Kyouka interrumpiéndolo le diría, Yuji, tampoco sé lo que está sucediendo aquí, pero como tú dices, una cosa sí es segura y es que necesitan de nuestra ayuda. No pienso quedarme escondida sin hacer nada. Tenka le diría, tampoco yo, vamos, hay que ayudarlos. Itadori soltando un suspiro les diría, de acuerdo, andando. Mientras la batalla seguía desarrollándose, las criaturas lograrían acorralar a las chicas Suzu, Imari, Yachio y Sahara. Pensarían que este sería el final, las criaturas estarían a punto de abalanzarse sobre ellas para terminar el combate. Las chicas cerrarían los ojos esperando al parecer su inevitable final, pero después de unos segundos verían que nada pasaría. Imari y las demás estarían confundidas, pero al abrir los ojos quedarían sorprendidas al ver cómo esas criaturas estaban siendo eliminadas. Imari soltaría un suspiro de alivio al ver a Kyouka, quien les preguntaría si se encontraban bien. Tenka les diría, al parecer llegamos a tiempo. Imari le diría, comandante, qué bueno verla, pensamos que sería el final. Y Suzu le diría, así es, habían demasiadas de esas cosas. Yachio diría, de un momento a otro nos superaron en números, estas cosas no son como los Shurukis. Sahara diría, tiene razón, fueron muy molestos. Imari por un momento se quedaría observando a Kyouka, quien le diría, sucede algo. Imari, esta le respondería, no es nada, solo que... Suzu interrumpiendo le diría, comandante, por cierto, ¿en dónde está? Suzu no terminaría de hablar, pues varias criaturas más comenzarían a aparecer. Al ver esto, Kyouka y Tenka les dirían a las demás, encarguémonos primero de estas cosas, pero en sus pensamientos Kyouka se diría, Yuji, ten cuidado. Tenka también se diría, regresa con nosotras, esclavo Kun. Con nuestro gallo. Este se encontraría observando el enfrentamiento que el ente estaba sosteniendo con quien al parecer ante sus ojos era Kyouka, pero al mismo tiempo que contemplaba aquella batalla se preguntaría de quién era la transformación que estaba montando aquella chica que se parecía a Kyouka, ya que era muy diferente a la suya. Mientras Itadori seguiría reflexionando en sus pensamientos, de repente vería como aquel ente dejaría en el suelo gravemente herido a quien estaba con la transformación. Nuestro gallo al ver esto se prepararía para intervenir, tomando impulso se lanzaría a la batalla. El ente caminando hacia esa persona lo sostendría del cuello mientras le decía, esto es todo lo que tenías para ofrecerme, qué decepcionante resultaste ser, sabes, incluso en mi estado actual pensaba que serías el más fuerte de todos, pero solo eres uno más del montón jugando a disfrazarse. El ente soltando un suspiro seguiría diciendo, al parecer solo esa anomalía pudo lograr hacerme sentir esa emoción, como me gustaría volver a enfrentarlo. Bueno, si esto es todo lo que tenías para ofrecer. Alzando su espada el ente estaría por acabar con el chico, pero antes que pudiera hacerlo nuestro gallo, haciendo su aparición, le conectaría un Black Flash que mandaría a volar al ente. El que estaba con la transformación estaría sorprendido. Itadori mirándolo fijamente le diría, ¿te encuentras bien? El chico, perplejo por lo que había sucedido, no sabría qué decir. Itadori le extendería la mano para ayudarlo mientras el chico le daba las gracias. A un costado de él Itadori vería a lo que al parecer eran las versiones de Kyouka y Tenka inconscientes. El chico le diría, gracias, no sé quién sea usted, pero si no hubiese llegado a tiempo no sé cómo habría terminado las cosas. Itadori le diría, esto aún está lejos de terminar. El chico le diría, ¿a qué se refiere? De repente de algunos escombros el ente haría su aparición. Itadori mirando a quien estaba con la transformación le diría, lleva a esas dos a un lugar seguro. El chico le diría, ¿está seguro de poder contra él usted solo? Itadori sin apartar su mirada del ente le diría, date prisa.
El chico al ver su mirada de Itadori le diría de acuerdo, se lo agradezco, mientras tomaba a las dos chicas para irse del lugar. El ente riéndose les diría: lugar seguro, no hay lugar seguro en cual puedas esconderte de mí. Vaya, esto sí que es inesperado, no pensé en verdad que me seguirías hasta aquí. Itadori Yuji, nuestro gallo, sin apartar su mirada, le diría: tengo una misión, la cual es terminar contigo. El ente, soltando una carcajada, le diría: ¿en serio crees que podrás lograrlo ahora que estás sin tu transformación? Me pregunto si estarás a mi nivel. Bien, ¿qué te parece? Vamos a comprobarlo ahora mismo, decía el ente, mientras se lanzaba a atacar a nuestro gallo, comenzando un intercambio de ataques en el cual el ente estaría sorprendido al ver que Itadori, incluso sin la transformación y en el estado en que se encontraba, podía seguir combatiendo, pero al ver detenidamente su aspecto, el ente confiado vería que por su batalla anterior solo era cuestión de tiempo para que Itadori terminara de alcanzar su límite. Mientras esperaba el momento indicado para asestarle el golpe definitivo, pasaría un detalle sumamente importante por alto. De repente el ente comenzaría a sentir como varios cortes comenzaban a aparecer en su cuerpo, quedando confundido. Esto no puede ser, ¿acaso esos cortes no se debían a su transformación? Porque nuevamente aparecieron de la nada. No me digas que este sujeto es... El ente no terminaría de hablar, pues Itadori, aprovechando ese momento de distracción, le conectaría varias ráfagas de golpes con Black Flashes para al final mandarlo a volar contra unas rocas. A la distancia del lugar, el chico con la transformación estaría sorprendido por lo que estaba viendo, preguntándose quién era realmente esa persona. Mientras seguía observando, las dos chicas, quienes estaban inconscientes, comenzarían a despertar. La que se parecía a Kyouka diría: ¿qué fue lo que sucedió? ¿Dónde estamos? El chico le diría: qué bueno que hayan despertado, señorita Kyouka, señorita Tenka, tienen que ver esto. Las dos chicas verían como a la distancia un sujeto misterioso de cabello rosa estaba combatiendo contra aquel ente. La que se parecía a Tenka al ver esto se diría sorprendida: ese sujeto, a pesar de su estado, está combatiendo contra aquel ser oscuro. La que se parecía a Kyouka, también viendo la situación sorprendida, diría: esa persona, mientras a nosotros nos costó trabajo enfrentar a aquel ser oscuro, parece ser que esa persona puede enfrentarlo en igualdad de condiciones. El chico con la transformación diría entonces: parece ser que este sujeto está de nuestro lado. Si es así, entonces deberíamos de ir a ayudarlo. La que se parecía a Kyouka, negando con la cabeza, le diría: al parecer ese sujeto tiene la situación controlada. Además, en nuestros estados actuales, si fuéramos a ayudarlo seríamos simplemente unos estorbos para él. La que se parecía a Tenka diría: también estoy de acuerdo con Kyojin. El chico con la transformación diría entonces: ¿qué deberíamos de hacer? La que se parecía a Kyouka diría: ya que ese sujeto nos ha dado esta oportunidad, deberíamos de ir a ayudar a las demás con esas cosas. El chico diría: de acuerdo, pero antes de irse del lugar, el chico giraría su cabeza para decir: ten cuidado, persona misteriosa, gracias por ayudarnos. La que se parecía a Kyouka diría: esperemos que ese sujeto pueda terminar con él. La que se parecía a Tenka diría: esperemos que así sea, mientras abriría un portal para teletransportarlos. De vuelta con nuestro gallo, sintiendo haber recuperado gran parte de su energía maldita gracias a los consecutivos Black Flashes que le había logrado asestar aquel ente, sabía que ya no debía seguir prolongando más esta batalla, tomando una decisión arriesgada: juntaría nuevamente ambas manos, no sabiendo si iba a funcionar o no. Haciendo una apuesta, se jugaría el todo por el todo, usando toda su energía maldita que había recuperado. Volvería a usar la expansión de dominio para su impresión. El santuario del rey de las maldiciones nuevamente volvería a hacerse presente en el campo de batalla. El ente, al ver nuevamente aquel santuario, rápidamente intentaría reaccionar para protegerse, pero en tan solo segundos cientos de cortes comenzarían a afectar tanto su cuerpo como su alma directamente. El ente, al sentir los cortes, juntaría desesperadamente ambos brazos, creando un campo de fuerza que lograría frenar los cortes del dominio momentáneamente. No obstante, los cortes, que eran dirigidos directamente hacia el alma, seguirían continuando realizando un gran daño. Itadori, al ver que el ente no podía moverse rápidamente, comenzaría a atacar. El ente vería como la situación ahora se había cambiado a favor de Itadori, mientras pensaba que debía de hacer algo antes que su defensa terminara de romperse por los constantes ataques que estaba recibiendo por parte de nuestro gallo, quien sin darle un solo segundo de respiro en uno de sus ataques lograría romper la defensa del ente, quien estaría sorprendido. Itadori estaría por terminar con el combate, no obstante, antes que pudiera asestar el golpe que pondría fin a la batalla. En ese momento el dominio comenzaría
comenzaría a desvanecerse Itadori al ver esto se diría sorprendido maldición se me acabó el tiempo, el ente aprovechando ese solo segundo lanzaría un ataque a Itadori, poniendo distancia entre ambos el ente al ver su estado lamentable sabía que ya no podía continuar más con la batalla, viendo al causante de su estado actual le diría vaya no esperaba este resultado de verdad esta vez, tengo que admitir mi derrota pensé que esas habilidades se debían a tu transformación en ningún momento se me pasó por la cabeza que fueras tú el de las habilidades, con razón eres la anomalía qué ironía se decía el ente mientras veía su cuerpo gravemente dañado, mi señor ya me había advertido que no confiará demasiado pero ignore sus advertencias este es el precio por haberme confiado, el ente mirando fijamente a nuestro gallo le diría te cedo esta victoria Yuya Itadori pero no te confíes la próxima vez que nos volvamos a ver ten por seguro que será la última decía el ente mientras se desvanecía del lugar, Itadori trataría de detenerlo pero al haber usado ya gran parte de su energía maldita que le quedaba en el dominio estaría momentáneamente sin sus fuerzas con impotencia vería como aquel ente se iba del lugar. Tras un segundo de silencio nuestro gallo apretaría sus puños por la impotencia que sentía de no poder haber logrado terminar de una vez por todas con aquel ente, mientras seguía observando aquel lugar de repente vería como a la distancia una gran nube de polvo se alzaba en la dirección en donde se encontraban Kyouka y Tenka nuestro gallo soltando un suspiro comenzaría a tomar impulso para ir hacia donde ellas se encontraban mientras se aproximaba cada vez más hacia el lugar de repente comenzaría a sentir una sensación extraña pero a la vez muy familiar. Volviendo con las demás Kyouka y Tenka junto a las demás chicas seguirían combatiendo contra aquellas criaturas no obstante a pesar de contar con la ayuda de ambas aún así las criaturas comenzarían nuevamente a ganar terreno y Mari al ver esto diría comandante nos están volviendo a superar creo que lo mejor será retirarnos. Kyouka le diría de acuerdo será mejor retirarnos, dirigiéndole una mirada a Tenka le diría Tenka alejanos lo más posible de este lugar, de acuerdo diría Tenka mientras abría un portal, de repente las criaturas lograrían atrapar a Shusui Sahara Yachio intentaría usar Golden Hour para tratar de ayudarlas, pero al contar con parte de sus energías no podría activar su habilidad Kyouka vería como las demás criaturas estarían cerca de lanzarse sobre ellas en ese momento Kyouka se diría Yuya y por favor ayúdanos Tenka también se diría esclavo Kun por favor sálvanos, las criaturas estarían por abalanzarse sobre ellas pero antes que pudieran hacerlo de repente verían como una persona misteriosa, juntando ambas manos diría sangre perforante en ese momento, como si fuera un láser dirigido, partiría por la mitad a varias criaturas liberando a Shusui Sahara, Kyouka y Tenka junto a las demás, estarían sorprendidas Kyouka se diría esto no puede ser pero como es posible Tenka también mirando fijamente al responsable se diría cómo es posible que esta persona esté aquí. Ambas Kyouka y Tenka intercambiando miradas de asombro se dirían ¿cómo es esto posible? Delante de ellas estaba alguien que no debería de estar vivo mucho menos estar en ese lugar, aquel que una vez dio la vida por Itadori alguien al que Itadori apreciaba mucho frente a ellas estaba aquel hermano de Itadori uno de los súperos malditos Choso, Kyouka y Tenka no daban crédito a lo que sus ojos estaban viendo, Choso en cambio quien había llegado al lugar les diría escuchen el punto débil de esas criaturas, se encuentran en su pecho si destruyen el núcleo que se encuentra allí morirán por completo. Kyouka y Tenka aunque seguirían sorprendidas al oír el punto débil de las criaturas saldrían de la impresión las demás criaturas al ver a Choso dejarían a las chicas a un lado para ir directamente a atacar a Choso quien al ver cómo venían hacia su dirección diría que fastidio quítense de mi camino tengo que ir a encontrarme con mi hermanito. Después de decir esto Choso volvería a atacar usando la sangre perforante eliminaría a varios más de esas criaturas, Kyouka y Tenka al saber el punto débil de las criaturas comenzarían a concentrar sus ataques hacia ese punto en específico, al ver como las criaturas ya no se regeneraban soltarían un suspiro de alivio, Tenka emocionada diría tengo que dejar una buena impresión delante de mi cuñado, Kyouka soltando un suspiro diría concentrémonos primero en acabar con estas criaturas. Mientras seguían atacando de repente las criaturas comenzarían a sentir algo que las haría escapar del lugar, al ver esto Kyouka y Tenka soltarían un respiro de alivio pues sabrían que nuestro gallo había logrado ganar en cambio Choso al ver esto seguiría sin mirar a nadie con total indiferencia comenzando a seguir su camino al ver como Choso comenzaba a irse del lugar Kyouka le diría tú eres el hermano de Yuya y verdad, Choso deteniendo sus pasos miraría fijamente a Kyouka mientras le decía cómo es que conoces a mi hermanito qué relación tienes con él, Kyouka
Kyouka pensativa le diría bueno se podría decir que él es mi esclavo y yo soy su. Antes de que pudiera decir algo más Kyouka vería como una lanza hecha de sangre iría a impactar directamente hacia ella pero sería apartada a un último segundo por Tenka. Aún así el ataque estuvo a punto de rozar parte de su rostro. Kyouka estaría impactada. Choso molesto le diría tú desgraciada, ¿cómo te atreves a esclavizar a mi hermanito? ¿Esclavo? Mi dulce, tierno y considerado hermano menor es el esclavo de una humana. Tenka, quien había apartado a Kyouka, le diría creo que no debiste expresarte así de esclavo Kunki y Yochin. Choso al oír como de nuevo llamaban a su hermano se diría perdóname, Yuri. Fue mi culpa por no estar ahí para protegerte del mundo exterior. Esa mujer te lavó el cerebro. Choso exclamaría con una voz que haría temblar a Kyouka y a Tenka nadie toca a mi hermanito menor. Mueran, brujas controladora de mentes. Sangre perforante. El ataque con intenciones asesinas estaría por impactar contra las dos, pero Tenka juntando sus manos lanzaría un ataque de energía contrarrestando el ataque de Choso quien quedaría algo sorprendido. Tenka le diría lo siento creo que ha habido varios malentendidos por favor no queremos pelear contigo tanto tú como nosotras solo queremos proteger a Yuya y somos sus aliadas. Choso le diría dicen ser aliadas pero lo llaman esclavo ¿cómo pueden ser sus aliadas? Kyouka recuperándose le diría siento lo que dije antes fue mi culpa por expresarme de él de ese modo Yuji es un camarada y un aliado muy valioso para nosotras por favor no queremos combatir sabemos lo importante que eres para él. Choso aunque seguiría enojado sabía que su misión principal era encontrar a su hermanito soltando un suspiro les diría y bien dígame dónde se encuentra mi hermanito. Kyouka le diría nos separamos él se fue a enfrentar a ese ente oscuro. Choso al oír esto estaría sorprendido sin querer perder el tiempo estaría por ir a ayudar a su hermanito pero Tenka le diría tranquilízate de seguro debe de estar bien ya que esas criaturas desaparecieron estoy totalmente segura de su victoria. Choso tranquilizándose les diría de acuerdo de momento confiaré en sus palabras, por ahora deberían ocuparse de sus compañeras. Kyouka mirando a Tenka le diría todas parecen haber quedado inconscientes. Tenka le diría si mi habilidad funcionará bien podría llevarlas a la base mientras pensaban que harían con Imari y las demás de repente un ataque vendría hacia Kyouka quien alzando su espada lograría detener el ataque quedando sorprendida. Tenka también sería atacada con una esfera de energía que lograría esquivar. Choso sería atacado por el chico con la transformación mientras les decía aléjense de ellas, tomando distancias. Kyouka y Tenka verían a las dos chicas que se parecían a ellas frente a frente sin embargo lo que les daría curiosidad sería saber quién era el que estaba usando la transformación. Choso estando sorprendido les diría ¿cómo es posible que hayan dos de ustedes? Kyouka y Tenka le dirían es una larga historia. Choso diría maldición no tengo tiempo para esto. La que se parecía a Kyouka quien estaba montando al chico con la transformación diría al parecer llegamos a tiempo así que ese sujeto oscuro tenía más trucos bajo la manga. Tenka llévate a las demás a los dormitorios. La que se parecía a Tenka rápidamente se llevaría a Imari y las demás del lugar. Choso les diría a Kyouka y a Tenka si estaba bien dejar que se llevaran a sus compañeras ambas asentirían con la cabeza. Después de un momento la que se parecía a Tenka regresaría al lugar. Kyouka intentaría dialogar con su doble pero la otra Kyouka se lanzaría a atacar mientras le decía a nosotros no lograrán engañarnos. Mientras Kyouka y Tenka intercambiaban ataques con quien se parecían a ellas. Por otro lado Choso mantendría su distancia contra el chico con la transformación. Choso asumiendo que la forma del chico era como una maldición usaría sangre perforante. El chico al ver esto correría en varias direcciones tratando de esquivar el ataque. El chico pensando que Choso solo podía usar ataques a distancia usaría su velocidad para cerrar la brecha entre ambos para obligar a Choso a un combate cuerpo a cuerpo. No obstante esa decisión sería su peor error. El chico intentaría asestarle varios golpes sin embargo Choso al ya tener más experiencia de combate fácilmente esquivaría todos sus ataques. Esperando el momento indicado Choso le conectaría un supernova a quemarropa al chico con la transformación bañándolo en sangre. En ese momento el chico sentiría como heridas cortantes de las gotas de sangre del veneno de las pinturas malditas comenzarían a entrar en su sistema. Rápidamente el veneno de Choso comenzaría a corroer los órganos del chico con la transformación quien cayendo de rodillas tosería rastros de sangre morada que caerían de su boca. Maldición. ¿Qué es esto? Siento como si mis venas estuvieran ardiendo. Mis músculos no me responden. Choso le diría, es inútil que sigas forzando tu cuerpo. Mi sangre está corriendo por tu sistema. Para cualquier ser vivo con sangre humana, es un veneno letal e incurable. Tu final ya está decidido. El chico con la transformación, apretando sus dientes, trataría de levantarse mientras sus garras rasparían el suelo. No, todavía no puedo caer aquí.
Kyoka-san está contando conmigo, todos en el escuadrón lo hacen. No voy a dejar que un monstruo como tú las lastime. Choso le diría, no soy un monstruo. Soy el hermano mayor de aquellos a quienes el mundo rechazó. Y peleo para protegerlos. Veo esa misma mirada en tus ojos, peleas por los tuyos. Es una lástima que tengamos que acabar de esta manera, pero no permitiré que nadie interfiera en mi camino. El chico, de repente comenzaría a emanar un brillo dorado de su cuerpo, intentando que la transformación pueda adaptarse a la toxicidad celular que había en su cuerpo, mientras le decía hermano mayor. Entonces deberías entenderlo. Un hermano, un compañero, nunca se rinde cuando hay alguien esperándolo en casa. Kyoka-san, pídeme más poder. Choso abriría los ojos con sorpresa, adoptando de inmediato una postura de combate, mientras se decía su cuerpo se está adaptando al veneno. No, es su fuerza de voluntad la que está obligando a sus órganos a seguir latiendo. ¡Qué criatura tan persistente! Te honraré con mi máximo ataque, guerrero. Sangre perforante. Mientras Kyoka y Tenka seguían combatiendo con sus dobles en un punto de la batalla, la que se parecía a Kyoka vería con los ojos abiertos de par en par con horror al chico con la transformación colapsar, deteniendo el combate. La que se parecía a Kyoka iría rápidamente a su lado mientras decía Yuki. No, no puede ser. Este dolor, ¿qué demonios está pasando dentro de él? Kyoka al oír el nombre del chico con la transformación estaría sorprendida mientras se decía en sus pensamientos qué fue lo que dijo. ¿Acaso el sujeto que está con la transformación en verdad es Choso? Sin romper su postura de combate, miraría fijamente a la otra Kyoka, mientras le decía tu esclavo ha sido infectado por mi sangre. Su corazón se detendrá en pocos minutos. Ríndanse, mujer. Ya no tienes un arma con la cual pelear. La otra Kyoka se levantaría con furia, apuntando su espada con sus manos temblorosas pero firmes, le diría cállate. Él no es un objeto, no es solo un arma. Es mi compañero de batalla. Gritando hacia Yuki, con la voz quebrada por la desesperación. Yuki. Mírame. No te atrevas a cerrar los ojos. El chico, desde el suelo, con su cuerpo temblando violentamente por la parálisis, le diría Kyoka-san, lo siento, mi cuerpo no me hace caso, siento que me apago. La otra Kyoka estaría con lágrimas de frustración e impotencia recorriendo sus mejillas, hasta que de repente con una mirada decidida se encendería una determinación feroz, mientras le decía escúchame bien, Yuki. Tú eres el hombre que prometió limpiar mis botas cuando ganemos esta batalla. Eres el que se prometió a sí mismo volverse el más fuerte para protegernos. No te di permiso para morir en un lugar como este. Choso, observando la conexión entre ambos, mostraría un leve destello de respeto, mientras les decía una resolución admirable, pero la biología no cede ante los sentimientos. El veneno ya llegó a su sistema nervioso central. Es el fin. La otra Kyoka, ignorando a Choso, concentraría toda la energía de su alma a través del pacto. No me importa lo que tú digas, maldición. Si su cuerpo se está apagando, yo le inyectaré más poder. Yuki, rompe tus límites. Devuélvele el golpe a ese veneno y levántate. La que se parecía a Tenka se acercaría rápidamente al lado del chico, arrodillándose para sostener su rostro, mientras le decía a Yuki. Cariño, mírame. ¿Qué te hicieron? Estás helado. El chico, con la mirada borrosa, apenas consciente, le diría Tenka-san, no te acerques, su sangre es veneno. La que se parecía a Tenka, con una voz temblando de rabia, pero a la vez decidida activaría su poder, mientras le decía, no hables. No voy a dejar que te desvanezcas en un lugar como este. Mirando fijamente a la otra Kyoka, le diría Kiyoshin. Suelta el pacto ahora mismo. Si tu habilidad lo está forzando a pelear, solo acelerarás el veneno. Déjamelo a mí. La que se parecía a Kyoka apretaría sus dientes, de frustración, mientras le decía no puedo cancelarlo de golpe o el shock matará su corazón, Tenka. Choso daría un paso al frente, asombrado por la velocidad de aparición de Tenka, mientras se decía la doble de la otra, tengo que tener cuidado, no sé qué trucos más tenga bajo la manga. Choso saliendo de sus pensamientos diría no importa a quién traigan, el veneno ya destruyó sus células de forma interna. No pueden salvarlo desde afuera. La que se parecía a Tenka se levantaría lentamente, rodeada de un aura de vacío púrpura. Mirando a Choso con puro odio, mientras le decía ¿eso crees, bicho raro? No tienes idea de lo que soy capaz de hacer por mi futuro esposo. Si el veneno está en sus células, simplemente aislaré el tiempo espacial de su cuerpo. La que se parecía a Tenka extendiendo su mano hacia el chico.
haría que el espacio alrededor del cuerpo del chico se congelara visualmente en un cubo transparente, deteniendo por completo el avance de la necrosis y el dolor. La que se parecía a Tenka respiraría agitadamente, manteniendo el cubo espacial, mientras decía: con esto, el veneno no avanzará ni un milímetro. Pero no puedo mantenerlo para siempre mientras tú sigas respirando. La que se parecía a Tenka, girando hacia Choso, con sus ojos brillando con intenciones asesinas, le diría: tú eres el que controla esa sangre, ¿verdad? Si aplasto tu cabeza, el efecto de tu técnica desaparecerá. Choso, al oír esto, adoptaría una postura defensiva firme, sintiendo el peligro real. Se diría: una técnica de espacio, es peligrosa. Pero por mi hermanito, no me dejaré borrar de nuevo de este mundo. La que se parecía a Tenka, desapareciendo en un destello espacial, intenta esquivar esto si puedes. Ame no Mitori. Un ataque de energía estaría por impactar directamente hacia Choso, pero antes que pudiera hacerlo, Tenka contrarrestaría el ataque con otro Ame no Mitori. La que se parecía a Tenka le diría: no te interpongas en mi camino. Kyouka le diría a Choso, si no podía anular su técnica, que no era necesario matarlo ya que su hermano no hubiese querido esto. Choso al oír estas palabras se quedaría pensativo, sabiendo que en efecto la personalidad de su hermanito no estaría de acuerdo con que él hiciera eso. Soltando un suspiro, Choso se acercaría hacia ellos, pero de repente el grito de la otra Kyouka resonaría a través del enlace mental. La orden de evolución forzada actuaría como un desfibrilador directo en el debilitado corazón del chico. Dentro de la barrera espacial de la quien se parecía a Tenka, el cuerpo del chico empezaría a brillar con una luz carmesí ardiente, agrietando el espacio congelado. La que se parecía a Tenka estaría sorprendida, dando un paso atrás mientras veía cómo su cubo espacial se rompía en 1000 pedazos, mientras se decía que rompió mi aislamiento dimensional desde adentro. Yuki, su cuerpo se está calentando a niveles absurdos. La que se parecía a Kyouka sostendría su espada con ambas manos, canalizando todo su poder espiritual, mientras decía: no dejes que el fuego se apague, Yuki. Quema cada gota de esa sangre maldita. Demuéstrale de qué están hechos los humanos de este mundo. De repente el chico con la transformación lanzaría un rugido ensordecedor que distorsionaría el aire. Su armadura biológica de esclavo se volvería blanca por el calor y sus garras se envolverían en un fuego purificador. Está ardiendo, quema. Pero ya no siento dolor. El veneno de Choso se evaporaría instantáneamente, siendo expulsados por sus poros en forma de vapor negro. Choso, abriendo los ojos de par en par, estando sorprendido, retrocedería un par de pasos por el impacto de la onda de calor, mientras se decía: imposible. Incrementó su temperatura corporal a un nivel celular tan extremo que incineró mi sangre venenosa antes de que pudiera destruir sus órganos. Este tipo está evolucionando en tiempo real. El chico, en su nueva forma, esclavo, albedo ígneo, envuelto en llamas blancas y con una velocidad que dobla la anterior, aparecería frente a Choso en un parpadeo, mientras decía: se acabó el tiempo de hablar. Este es el poder de mi lazo con Kyouka-san. Kyouka y Tenka no podrían reaccionar a tiempo. Choso, apenas cruzando sus brazos, reforzaría a ambos con escama roja fluida para poder bloquear el impacto del ataque, mientras se decía: es demasiado rápido. El puño envuelto en fuego blanco de Yuki impactaría directamente en la defensa de Choso, generando una gran explosión en todo el lugar, haciendo temblar la dimensión de Mato. La onda expansiva de fuego blanco se disiparía, revelando a Choso arrastrado varias decenas de metros hacia atrás. Sus brazos de sangre reforzada estarían completamente calcinados y destrozados, pero su mirada seguiría fija en el chico con la transformación, llena de una determinación inquebrantable. Choso, tosiendo sangre, estaría de rodillas pero forzaría a su cuerpo a levantarse, mientras se decía: increíble, qué fuerza. Destrozó mi defensa física por completo, mi cuerpo recibió un considerable daño. La que se parecía a Tenka, desde la distancia, observaría el daño. Eso es, Yuki. Lo dejaste completamente indefenso. Acábalo de un solo golpe. El chico, jadeando en su forma de albedo ígneo, el calor que emanaba de su armadura empezaría a pasarle factura a sus propios músculos, mientras se decía: no puedo mantener esta forma por mucho tiempo, tengo que terminar esto ahora. Lo siento, pero no voy a dejar que nos destruyas. El chico se impulsaría a una velocidad supersónica hacia Choso para asestarle el golpe final. Choso cerraría los ojos por un milisegundo, visualizando los rostros de sus hermanos y el de Itadori. Se diría: perdóname, Yuji, a pesar de que quería volver a verte de nuevo, no podré volver contigo. Pero como el hermano mayor, no puedo permitirme huir de una pelea si eso significa dejar una amenaza viva para ti. Choso extendiendo sus brazos.
haría que toda la sangre que el chico había evaporado de su cuerpo y la que quedaba esparcida en el suelo por el campo de batalla que no se había destruido, Choso la estaría condensando magnéticamente en el aire en forma de miles de esferas microscópicas flotantes que las haría concentrarse en un solo punto. El chico al ver esto estaría sorprendido, las que se parecían a Kyouka y a Tenka, mirarían impactadas como alrededor de Choso las varias esferas de sangre flotantes estaban concentrándose en la palma de sus manos. ¿Qué es esto? Yuki, detente. Es una trampa. Choso, con una sonrisa de absoluta paz, concentraría toda su energía maldita en su propio núcleo celular. Es mi técnica final. Si caigo yo, nos iremos todos juntos. Para proteger el futuro de mi hermanito, Supernova, el chico con la transformación al ver esto también se lanzaría para asestarle el ataque final. Choso también estaría listo para lanzar su último ataque, no obstante antes que ambos ataques impactaran entre sí de repente un tercer ataque repentinamente cortaría el suelo haciendo que ambos Choso y el chico con la transformación tuvieran que detener sus respectivos ataques. Mientras ambos seguían sorprendidos por tan repentina intervención, el chico vería como una figura se pondría frente a él sin poder reaccionar a tiempo. Vería como aquella figura pondría su mano en su pecho para posteriormente pronunciar unas palabras: desmantelar. El silencio tras el colapso de la armadura del chico sería sepulcral. Mientras el vapor comenzaba a salir del cuerpo exhausto del joven, Itadori se plantaría firmemente en el lugar frente a Choso. Con una mirada seria, desprovista de la calidez habitual mientras la nube de polvo terminaba de dispersarse, Itadori quedaría sorprendido al ver quién estaba detrás de la transformación. Nuestro gallo sorprendido se diría: esto no puede ser, pero si tú eres Yuki Wakura. Al ver la llegada de nuestro gallo al campo de batalla, Kyouka y Tenka soltarían un suspiro de alivio. Choso, al ver a su hermano nuevamente, comenzaría a derramar algunas lágrimas de alegría. Itadori, al verlo, también estaría impactado, pero al ver la situación en la que se encontraban saldría de su impresión soltando un respiro. Diría: deténganse los dos. Es suficiente, no es momento de pelear entre nosotros. El chico al verlo le diría: tú eres aquel sujeto. La que se parecía a Kyouka diría: no puede ser. Ese sujeto en verdad es Isu el Slave. La que se parecía a Tenka también estaría impactada. Tenka le diría a Kyouka: Kiyochin, ¿tú sabías que Esclavo-kun podía hacer eso? Kyouka, aún sorprendida, le diría: no esperaba que las habilidades de Yui tuvieran esa capacidad. La que se parecía a Kyouka se diría: no puede ser, ese sujeto no solo deshizo el Slave, sino que rompió las mismas cadenas del Slave por completo. ¿Quién es este monstruo? La que se parecía a Tenka diría: no bajen la guardia. Itadori, mirando a las que se parecían a Kyouka y a Tenka y al chico Yuki Wakura, soltaría un suspiro mientras les decía: siento los problemas que les haya causado mi hermano, a veces es demasiado impulsivo. Choso al oír esto estaría en shock tratando de justificarse mientras le decía: Yuji, ellos fueron los primeros en atacarnos a pesar que había ayudado a sus compañeras con esas criaturas. Al oír esto, la que se parecían a Kyouka y a Tenka estarían sorprendidas. Yuki Wakura al oír esto también diría: parece ser que todo ha sido un malentendido. Itadori diría: lo bueno es que ya se aclaró. Kyouka al ver a Itadori le diría: Yuji, me alegro ver que estés bien. Tenka le diría: Esclavo-kun, ¿cómo te encuentras? Itadori, calmándolas, le diría: aún puedo seguir, no se preocupen. Pero nuestro gallo, apretando sus puños, seguiría diciendo: lo siento, no conseguí lograr terminar con él, logro escapar. Kyouka le diría: Yuji, no te culpes, hiciste todo lo que estaba en tus posibilidades. Tenka también le diría: Kiyochin tiene razón, Esclavo-kun, además en tu estado actual que aún puedas seguir combatiendo ya es algo impresionante. Yuki Wakura le diría: hiciste todo lo que estaba en tus manos, además, gracias, si no hubieras llegado en ese momento, no hubiéramos sobrevivido, decía el chico Wakura mientras hacía una reverencia a nuestro gallo. La que se parecían a Kyouka y a Tenka se pondrían al frente del chico Yuki Wakura sin bajar la guardia. La que se parecía a Kyouka le diría a nuestro gallo: ¿quiénes son ustedes exactamente? ¿Qué tienen que ver con ese ser oscuro? La que se parecía a Tenka también les diría: ¿y qué es lo que aquel ser oscuro planea hacer? Itadori, rascándose la cabeza, les diría: ¿cómo decirlo? Esto será complicado de explicar, pero bueno, resumiendo la situación, yo vine de un mundo a su mundo y de su mundo vine con ellas persiguiendo a ese sujeto oscuro a este mundo. Choso diría: ese es mi hermanito, es el mejor resumiendo las cosas, pero todos en el lugar quedarían confundidos por la explicación del hechicero. Tenka le diría: Esclavo-kun, creo que esa explicación los ha dejado más confundidos que antes. Itadori, sorprendido, diría: pero trate de hacerlo lo más resumido posible. Kyouka, dirigiéndose hacia ella misma, le diría: esto será una explicación muy larga, así que sería mejor si primero fuéramos a un lugar más seguro. La otra Kyouka le diría: de acuerdo,
acuerdo, antes que pudieran irse del lugar de repente el chico Yuki Wakura caería al suelo. Las que se parecían a Kyouka y a Tenka estarían impactadas y Itadori vería como la sangre venenosa de Choso poco a poco volvía a hacerse visible en el cuerpo del chico Wakura. Nuestro gallo, comprendiendo inmediato la gravedad de la situación, sabría perfectamente que el veneno de su hermano era completamente letal y que, aunque Yuki había usado la transformación para expulsar la mayor parte, las secuelas en su cuerpo humano base podrían matarlo en cualquier momento. El rostro de Itadori se volvería completamente serio, tomando a Choso de los hombros, le diría: Choso, tienes que detener esto. Usa tu técnica y saca hasta la última gota de tu sangre de su cuerpo. Ahora mismo. Choso, mirando a Itadori fijamente, le diría: Yuji, sabes bien que mi técnica manipula la sangre, no la reabsorbe una vez que se ha mezclado con la de un extraño. Si intento mover mi energía dentro de él, podría desgarrar sus arterias. La que se parecía a Tenka, con los ojos encendidos en un brillo púrpura peligroso, rodearía a Yuki con un escudo espacial. Ni se les ocurra ponerle una mano encima si van a lastimarlo más. Yo misma distorsionaré sus células si es necesario. Yuki Wakura estaría en el suelo, pálido y temblando en los brazos de Tenka. Ahora que ya no estaba la transformación, pequeñas líneas moradas volverían a aparecer cerca de su cuello. El veneno residual estaría actuando. Itadori, recordando cómo funcionaba la energía maldita y la composición biológica de su hermano, encontraría una posible solución. Itadori le diría a su hermano: no, Choso, piensa. Tu sangre responde a tu voluntad. No necesitas moverla bruscamente. Solo haz que pierda su toxicidad, o atráela magnéticamente hacia afuera a través de los poros de su piel, como haces cuando condensas tus ataques. Tú puedes hacerlo, eres el hermano mayor. Choso, al escuchar a Itadori decirle hermano mayor, pondría una sonrisa, mientras le decía: de acuerdo. Si mi hermano menor me lo pide, supongo que no tengo otra opción. Choso, acercándose lentamente a Yuki, levantaría las manos en son de paz: mujer del espacio, baja tu barrera. Si confías en mí, salvaré a tu compañero. Si te interpones, morirá. Tenka dudaría por un segundo, pero mirando el rostro sufriente de Yuki, finalmente cedería deshaciendo la barrera. Choso, arrodillándose frente a Yuki, extendería ambas manos hacia su pecho, concentrándose al máximo. Choso, cerrando los ojos, manipularía su energía a nivel microscópico. Manipulación de sangre. Extracción. Siente mi presencia en tus venas, chico, no te resistas. Yuki Wakura sentiría un escalofrío, apretando los dientes. Siento como si algo estuviera tirando de mi corazón. Itadori apoyaría a Yuki desde atrás. Resiste, ya falta poco. Choso es el mejor en esto que yo. Solo aguanta un poco más. Poco a poco, hilos de un líquido negro y viscoso comenzarían a brotar de los poros de la piel de Yuki, flotando en el aire hacia la palma de la mano de Choso, quien condensaría el veneno en una pequeña esfera perfectamente sellada. Las líneas moradas en el cuerpo de Yuki comenzarían a desaparecer por completo. Su color de piel volvería a la normalidad después de tomar una enorme bocanada de aire limpio. Caería rendido pero completamente sano. Yuki Wakura respiraría aliviado, tocándose el cuello. Se fue, el veneno desapareció por completo. Cielos, vuelvo a sentir mis músculos. La que se parecía a Tenka, abrazándolo con fuerza, lloraría de alegría de manera dramática. Yuki. Ay, mi amor, estás vivo. Tu corazón late normal. La que se parecía a Tenka, volteándose hacia Choso, soltaría un suspiro de alivio, mientras le decía: bueno, admito que eres un monstruo muy eficiente cuando te lo propones. Choso, cerrando su puño, desvanecería la esfera de veneno. Mirando a su hermano, le diría: tu amigo ya está limpio, Yuri. Ya no queda rastro de mi sangre dentro de su cuerpo. Itadori le daría una enorme sonrisa a Choso mientras le decía: sabía que podías hacerlo. Eres el mejor, Choso. Nuestro gallo, mirando a quienes se parecían a Yuki, a Kyouka y a Tenka, les diría: lamento mucho lo que sucedió. Para estar más seguros sería mejor que vayan a que un médico lo revise en busca de que haya quedado secuelas. Bueno, nos vamos. Una vez en la base del séptimo escuadrón, Yuki Wakura, que aún seguía inconsciente, sería llevado al cuarto médico del dormitorio para que pudiera recuperarse, y Mari, Shursu, Mei, Yachio y Sahara, al ver a dos Kyouka y a dos Tenka, estarían sorprendidas en la sala principal. Todos estarían reunidos. Kyouka y Tenka comenzarían a explicar cómo fue que llegaron a ese mundo, la misión de rescate a Itadori, la batalla contra la hermana de Yuki Wakura, la posterior aparición de aquel ente, el enfrentamiento que Itadori tendría contra él, para al final decir
seguirles como lo siguieron por un portal terminando en ese lugar, las chicas que estaban escuchando quedarían sorprendidas. La que se parecía a Kyouka diría así que así fue como llegaron a este mundo. Además en su mundo es él quien lleva las cadenas del eslave. Choso vería con una mirada asesina a Kyouka a punto de explotar de la ira. Itadori, al ver esto rápidamente se interpondría entre Kyouka y él, con las manos en alto tratando de tranquilizarlo. Le diría, Choso, espera. Detente, detente. Nadie me está esclavizando de verdad. Todo es un malentendido. El rostro de Choso cambiaría instantáneamente de asesino desalmado a hermano cariñoso y preocupado. Yuri. ¿Estás bien? ¿Te alimentan bien? ¿Te obligan a hacer labores domésticos contra tu voluntad? Dime la verdad. Itadori, sosteniéndose la cabeza, estresado, le diría, es algo complicado además. Eslave es solo el nombre de la habilidad mística de Kyouka. Ni siquiera funciona del todo conmigo, solo peleamos juntos contra las criaturas llamadas Shurukis. Choso, mirando a Kyouka con desconfianza absoluta, diría, un contrato que te llama esclavo no es un contrato, es explotación. Y Mari, quien estaba a un lado, intentaría explicar, ya que para ella aunque hubiera dos comandantes seguían siendo la misma persona. A ver, genio de la sangre. Es una regla del poder de la jefa. Si él al igual que Yuki lucha, ella tiene que darle una recompensa equivalente al esfuerzo. Choso mirando a su hermano y Kyouka diría, Yuji, dime qué tipo de recompensa recibes a cambio. Nuestro gallo y Kyouka se mirarían por algunos segundos solo para después mirar hacia otro lado, totalmente avergonzados. Tenka al ver esto se pondría celosa. Choso, al ver la expresión de ambos, estaría tratando de procesar la información, sonrojándose de ira e incredulidad, diría, ¿le estás pagando a mi hermanito con favores corporales por arriesgar su vida? ¿Qué clase de lugar pervertido es este? Itadori vería cómo Imari en vez de ayudar había complicado más las cosas. Nuestro gallo gritando, totalmente rojo, diría, Choso, cállate, no lo hagas ver peor de lo que ya es. Choso, mirando a su hermanito con ternura profunda y dolor, le diría, ah, Yuji, eres tan puro e inocente. No dejes que las mujeres de este mundo te corrompan. Kyouka, ya habiéndose contenido demasiado, extendería su espada con firmeza, aunque con una gota de sudor frío en la sien, le diría, ya tuve suficiente. Nadie está explotando a Yuri. En la brigada antidemonios respetamos a nuestros aliados. Si Eslave se llama así es por la naturaleza de mi habilidad astral, no porque yo disfrute sometiendo a la gente. Además, tu hermano ni siquiera queda atado a mí como los demás. Su fuerza es tan ridícula que el contrato apenas se aplica. Así que baja los puños antes de que convierta tu sangre en solo polvo. Kyouka, aún empuñando su espada, cruzaría los brazos, intentando mantener la dignidad de jefa. Escúchame bien, hermano sobreprotector. Si fuera por mí, llamaría a la habilidad de asociación de combate o algo más profesional, ¿de acuerdo? Yo no escogí el nombre de mi propio poder. Yuji decidió luchar por su propia voluntad para proteger a los inocentes. Si tanto te preocupa su honor, deberías estar orgulloso de lo que hace, en lugar de estar reclamando. Además, la regla exige que la recompensa se entregue con intenciones sinceras de agradecer o recompensar al esclavo. De lo contrario, la habilidad no considera saldada la deuda. Choso impactado diría, intenciones sinceras, ¿qué me estás queriendo decir con eso? Nuestro gallo, ya cansado del caos y el desorden de las discusiones absurdas sobre contratos, recompensas, finalmente perdería la paciencia. El ambiente cargado de tensión entre la sangre de Choso y la katana de Kyouka. Con una voz absolutamente tranquila pero a la vez firme, Itadori, sin ningún rastro de duda, les diría, ya fue suficiente. Choso se detendría en seco con la sangre flotando en el aire. Kyouka congelaría su corte de espada y Tenka borraría su sonrisa coqueta por algunos segundos, sorprendidas por la voz fría de nuestro gallo. Todos en el lugar guardarían silencio. Tenka se diría, esclavo Kun de verdad se molestó. Nuestro gallo, después de calmar las cosas entre ambos, seguiría diciendo, en ese momento si no hubiera intervenido seguramente el Yuki Wakura que conozco hubiera llevado las cadenas del eslave. Kyouka le diría, puede haber sido como pasó aquí, pero eso en estos momentos ya no importa, ahora tenemos que detener a ese sujeto como sea posible. Tenka diría, Kiyochin tiene razón, si no lo detenemos será el fin para todos. La que se parecía a Kyouka le diría, nosotras ya estamos en eso, además no podrá esconderse para siempre, tendrá que aparecer tarde o temprano. Mientras las chicas decidían qué iban a hacer a continuación, Choso vería como Itadori se alejaba del grupo, acercándose hacia él. Le preguntaría, Yuji, ¿te sucede algo? Nuestro gallo, mirando hacia unas montañas, diría, él me dijo que aún era muy pronto para que cantara victoria, me dijo que aún tenía unas bajo su manga. Choso le diría, y que podría ser Yuri.
Nuestro gallo le diría no lo sé, pero en otro lugar el ente se diría Itadori Yuji esto aún no ha terminado. De repente por debajo de la tierra varios Shukis comenzarían a emerger del suelo, el ente al verlos con una sonrisa se diría perfecto. Sus patéticas existencias aunque sea me servirán de algo después de decir esto el ente velozmente comenzaría a masacrar a varios Shukis para posteriormente comenzar a devorarlos en un frenesí sangriento el ente diría, Yuji Itadori te puedo jurar que la próxima vez, en la base nuestro gallo también diría la próxima vez que nos volvamos a ver, el ente diría será la última vez, en la cual tú y yo nos volveremos a ver por cierto Choso ahora que me doy cuenta, ¿cómo es que estás en este lugar? Diría nuestro gallo sorprendido Choso al ver que su hermano por fin se daba cuenta de su presencia le diría. Es verdad lo olvide, Yuji, él me envió a ayudarte, Itadori le diría ¿te refieres a aquel ser con la armadura? Choso le diría así es él me dijo que, antes que pudiera continuar Itadori lo detendría espera antes que continúes primero. Mientras que Uka y Tenka seguían hablando con sus dobles, verían como Itadori regresaba al lugar nuestro gallo acercándose hacia ellas les diría Kyouka señorita Tenka necesito hablar con ustedes Kyouka le diría que sucede Yuji, es algo sobre tu hermano esclavo Kun, diría Tenka algo confundida. Itadori les diría se podría decir que si tiene algo que ver con él pero sobre todo tiene que ver con aquel ser con armadura, Kyouka estaría confundida Tenka al oír esto pondría una mirada seria Kyouka y Tenka poniéndose de pie dirían que tenían que salir unos momentos para hablar de unos asuntos con Itadori la que se parecía a Kyouka les diría, ¿sucede algo? Kyouka le diría no es nada. Solo queremos discutir sobre lo que haremos más adelante. Tenka también le diría además sobre cómo haremos para volver a nuestro mundo, después de que los tres salieran de la sala del dormitorio Itadori volvería a reunirse con su hermano, bien Choso ahora si nos puedes decir lo que sabes Choso mirando fijamente le diría Yuji dime por qué las trajiste. Itadori le diría porque ellas también tienen que saber lo que está sucediendo Choso le diría está bien, por cierto si la mujer de cabello blanco es tu acompañante, ¿quién es la chica de cabello verde? Tenka con una reverencia y una gran sonrisa de satisfacción, se presentaría, mucho gusto, futuro cuñado. Soy Tenka Izuno, la comandante del sexto escuadrón, y, por supuesto, la futura esposa de Yuri. Pausa dramática. El aire alrededor de Choso se volvería denso y helado. Choso quedaría completamente en shock, con los ojos bien abiertos, esposa. Yuji, mi hermanito pequeño, casado. Pero si aún es un niño. Tenka, riendo con ligereza, disfrutaría la reacción de Choso, bueno, técnicamente aún no firmamos los papeles, pero es un detalle técnico. Su fuerza es fenomenal, su resistencia es de otro mundo y tiene un corazón adorable. Ya decidí que será el padre de mis hijos. Así que, como su hermano mayor, tienes mi aprobación para llamarme hermana. Choso, entrando en una crisis existencial masiva, se agarraría la cabeza, no, Yuji no puede casarse todavía. Él solo tiene que preocuparse por comer bien, dormir 8 horas. Le estás lavando el cerebro. Te estás aprovechando de su inocencia. Tenka, avanzando un paso, se inclinaría hacia él con una sonrisa juguetona, le diría, aprovechándome. Para nada. De hecho, planeo consentirlo mucho. Aunque, Kiyoshin cree que lo tiene bajo su control como su esclavo, pero yo pienso robármelo para mi escuadrón y mi cama. Choso, escupiría sangre de la pura indignación, mientras se decía, esclavo. Cama. ¿Qué clase de lugar de mente es este? ¿Qué le han hecho a mi hermanito? Choso por el gran shock de las palabras de Tenka caería desmayado al suelo, nuestro gallo estaría con los ojos como platos, Kyouka estaría con una gota de sudor estilo anime Itadori al ver a su hermano en el suelo soltaría una risa de resignación, ja, de verdad no se puede contigo, Tenka-san. ¿Y tú, Choso, de verdad te tomas todo demasiado en serio? Por favor denme un respiro. Fin del capítulo 11 y bueno mi gente, ¿qué les pareció el video? Su compa Natsu los estará leyendo en los comentarios. Además por favor no se olviden de apoyar al canal dejando su grandioso like. Eso sería todo de mi parte, hasta la próxima.